Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Mi nombre es Elmer David Pereira, soy profesional de la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación, con orientación en Educación Especial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy nos hemos reunido porque vamos a tratar un tema de mucha importancia. Es conocido popularmente como el trastorno negativista desafiante, TND. También se le conoce como el trastorno de conducta de oposición desafiante. Vamos a hablar de algunos aspectos importantes acerca de este trastorno. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus causas, su etiología? ¿Cuáles son los síntomas que se manifiestan en este tipo de trastorno? ¿Cuáles son las mejores intervenciones que se pueden realizar en este caso? Así es que esperamos que este video sea muy útil para todos los que tratamos con personas que enfrentan esta situación. Así es que comencemos. ¿Qué es el trastorno negativista desafiante, TND, o conducta de oposición desafiante? Bien, este trastorno es precisamente un patrón persistente de un comportamiento enojado, irritante, desafiante o vengativo de la persona que se presenta por periodos de hasta 6 meses, de duración de 6 meses o más. Puede disminuir por algunos momentos y luego vuelve a manifestarse, o sea, se presenta frecuentemente. Ahora usted se preguntará, pero bueno, los niños, los jóvenes, es muy normal que manifiesten algunas rebeldías. Pero en este caso, el trastorno negativista desafiante se diferencia de los normales berrinches o de las rebeldías comunes que suelen presentarse debido a su más alta frecuencia, la intensidad de estos berrinches, la intensidad de estos enojos, de esta conducta y el impacto negativo que tiene precisamente en los diferentes entornos, ya sea en la familia, las relaciones familiares, en las relaciones escolares y en las sociales. Hablemos ahora de cómo diagnosticamos un trastorno negativista desafiante, TND. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Bueno, recordemos que como es un trastorno del comportamiento de la persona, uno de los elementos importantes es precisamente la observación. Ahora, existen algunos criterios diagnósticos que han sido utilizados incluso por organizaciones internacionales y que se encuentran en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5. Así es que son algunas características que se pueden presentar, síntomas que puede manifestar la persona y que están estandarizados, ¿verdad? Vamos a hablar de algunos de ellos. En primer lugar, un estado de ánimo irritable. La persona pierde los estribos fácilmente, está a menudo enojado, resentido o susceptible. Segundo, una conducta, como el nombre lo dice, desafiante. Discute frecuentemente, especialmente con aquellas figuras que representan autoridad. ¿Quiénes, por ejemplo? Los adultos, los padres, o las otras figuras de autoridad, digamos en la escuela, los maestros, los orientadores. Si estamos hablando de un adulto en la oficina, los jefes. Desafía activamente las reglas y molesta deliberadamente a los demás cuando estas cosas se presentan. 3. Presentan rencor y venganza y siempre están buscando mostrar precisamente algunas acciones de causar daño o de ofender a las otras personas. Tienen manifestaciones un poco agresivas para las otras personas.
Cuando esto se presenta ya a esos niveles, por lo menos unas 2 o más veces en un periodo de 6 meses, uno tiene que tener cuidado porque estamos trabajando con este tipo de trastorno. Ahora, preguntémonos entonces, ¿cuáles son las causas? ¿A qué se debe este trastorno? Bien, según los estudios que se han realizado, realmente no existe una causa única. Surge precisamente de una combinación compleja de factores. Hablaremos de algunos de ellos, por ejemplo, aspectos biológicos. Se ha considerado precisamente que existe la predisposición genética a la impulsividad o al desequilibrio con algunos químicos que afectan el cerebro, algunas sustancias químicas cerebrales que precisamente se encargan de regular el comportamiento. Esto está todavía en estudio, pero existe una alta probabilidad y se ha visto ya algunos desequilibrios químicos. Segundo aspecto, tenemos psicológicos, aspectos psicológicos de la persona. Un temperamento difícil desde el nacimiento o precisamente la presencia de una baja tolerancia a la frustración o a situaciones desafiantes para ellos, situaciones donde ellos tienen que enfrentar algunos conflictos o problemas. Entonces ellos no hallan o no enfrentan estas situaciones de la manera más óptima. Y el tercero, ¿verdad? Precisamente aspectos ambientales y familiares. ¿Qué significa esto? Una disciplina inconsistente, por ejemplo, la familia ha sido demasiado rígida, por un lado, o más bien muy permisiva, por el otro lado, haciendo que el niño haga lo que quiera, como quiera, y en vez de establecerle normas desde pequeño, enseñarle cómo hacer, no, se le permite que él reaccione, o cuando él reacciona violentamente o hace un gran berrinche, se le premia. Está bien, vamos a hacer esto que tú quieres, ¿verdad? Entonces el niño aprende desde pequeño que ese tipo de conducta está bien, ¿verdad? Y entonces se le refuerza esta situación, lo que hace difícil posteriormente para él controlarlo, ¿verdad? También, por ejemplo, la falta de supervisión, la falta de poder resolver algunas situaciones que hacen pues que el niño pueda caer en frustraciones. Conflictos familiares, por ejemplo. Él presencia actos de violencia dentro de la familia y él considera que esto es normal. Por lo tanto, él replica esta situación, copia esta situación. A veces se da, por ejemplo, en ambientes de estrés. Cuando el niño vive mucha violencia, vive muchos golpes, mucho maltrato dentro del círculo familiar, ya sea hacia él o él observa esto, entonces el niño tiende a considerar esto como una conducta normal, y eso trae serias dificultades posteriores. Algunas organizaciones oficiales han clasificado este trastorno según algún criterio. Vamos a hablar, por ejemplo, la clasificación que hace el DSM-5, ¿verdad? Que hablábamos, el manual de diagnóstico. Él hace una clasificación según la gravedad. Clasifica este trastorno, por ejemplo, según el número de entornos en el que se manifiesta este comportamiento. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, el hogar, la escuela, o con los amigos, o con su barrio. Entonces, según el lugar donde se manifieste este tipo de reacciones, podemos clasificarlo, según el DSM-5, en leve, moderado y grave. El leve es cuando se manifiesta en un solo entorno. Por ejemplo, solo sucede en la casa, o solo sucede en la escuela, o solo con los amigos. El moderado es, por ejemplo, cuando aparece en al menos 2 de los entornos: la escuela y la familia, o el barrio
y la familia. O sea, dependiendo, pero cuando ya se manifiesta en diferentes entornos, entonces ya presenta una gravedad moderada. Y una gravedad mayor, o el término dicho grave, estamos hablando cuando estos síntomas se manifiestan en 3 o más entornos y con una mayor frecuencia. La otra clasificación que nosotros podemos encontrar y que hay que hablarla, es muy importante, son las dimensiones de los síntomas, ¿verdad? El DSM-5 también, aunque no lo hace separado, establece o agrupa los síntomas en 3 categorías que vale la pena que mencionemos. Por ejemplo, el enfadado irritable, primera categoría. Dice que predomina el componente emocional, se asocia frecuentemente con futuros trastornos del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad. Segunda clasificación, o sea, la segunda. Discutidor o desafiante. Predomina el comportamiento conductual. Se asocia con un mayor riesgo de desarrollar un trastorno de conducta más severo en la adolescencia. O sea, se va a manifestar más frecuentemente. Y finalmente, el vengativo. El vengativo es aquel que ya incluye el rencor y acciones malintencionadas, agresiones. Otra de las clasificaciones es por investigación. Algunos estudios proponen clasificaciones basadas en la causa subyacente para personalizar este tratamiento. Por ejemplo, el TND, dependiente de estímulos. Dependiente de estímulos. ¿Qué significa esto? Es uno que está muy ligado, por ejemplo, el niño se mira desafiado porque es impulsivo y por su alta estimulación. Esto es cuando está, por ejemplo, relacionado con el TDAH, ¿verdad? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque puede manifestarse conjuntamente, ¿verdad? Entonces, cuando está relacionado con esto, hay un comportamiento negativista desafiante que se puede presentar allí, ¿verdad? El otro es, por ejemplo, cuando el TND está asociado con una sobrecarga cognitiva. ¿A qué nos referimos? El desafío que ocurre cuando el niño se siente abrumado por las tareas, los exámenes, que ponen a prueba sus capacidades o que superan sus capacidades. Esto puede desencadenar este tipo de comportamiento. Y luego tenemos el TND, temeroso. Temeroso. ¿Qué significa esto? La conducta oposicionista es una forma de autoprotección ante situaciones de ansiedad o el miedo. Entonces la persona, cuando está ante algo que le causa presión, ante una situación que le causa temor, inmediatamente reacciona desafiante, reacciona agresivo, reacciona enfrentándose a cualquier símbolo de autoridad que pueda existir. Tratamiento de TND o conducta de oposición desafiante. Pues para tratar este trastorno, el enfoque más efectivo precisamente es que hay que atenderlo lo más tempranamente posible. Y el tratamiento debe ser un tratamiento combinado y trabajado en equipo. No podemos tratar solamente a la persona que sufre el trastorno, sino que debemos también tratar a su entorno, por ejemplo, los padres de familia, la familia, los que conviven con él. Tenemos que hacer una terapia de manera conductual y hay que hacer adaptaciones en el entorno escolar. Precisamente el tratamiento tiene que tener un enfoque principal en romper ese ciclo de lucha de poder y mejorar la autorregulación del niño, que el niño aprenda a cómo controlar sus emociones o sus impulsos. Este tratamiento, entonces, como decíamos, involucra entrenamiento para los padres. Hay que aprender, los padres tienen que aprender técnicas de disciplina positiva, tienen que establecer límites claros y reforzar los comportamientos que realmente se desea que el niño tenga. Por ejemplo, también hay que hacer terapia individual
y familiar. Esto ayuda al niño a expresar sus sentimientos y mejora la comunicación y la relación afectiva entre los padres y los hijos. Entonces hay que trabajarlo como grupo también. Luego tenemos el entrenamiento en habilidades sociales. Hay que hacer terapias que enseñen al niño a interactuar de forma más flexible y positiva con sus padres y con sus pares. Y hay algunos casos donde va a ser necesaria la utilización de algunos medicamentos como última alternativa. Generalmente no se usa para tratar el trastorno negativista desafiante. Normalmente no utilizamos medicamentos de manera directa, pero pueden recetarse cuando este trastorno coexiste con el TDAH, por ejemplo, que mencionaba, o cuando se está presentando situaciones de depresión o gran ansiedad. ¿Cuáles son algunas estrategias que se pueden realizar en el hogar para los padres? Primero, un refuerzo positivo y hacerlo de manera inmediata. ¿Qué significa esto? Elogiar y recompensar las conductas cooperativas tan pronto como ocurran. Cuando el niño hace algunas cosas buenas, entonces hay que felicitarle. Me gusta mucho que recogiste tus juguetes desde la primera vez, ¿verdad? Me gusta mucho cómo te estás comportando ahorita, qué bonito eso, ¿verdad? O sea, hay que motivar al niño en las conductas que son positivas, que son buenas. Segunda, hay que evitar la lucha de poder, de discutir con ellos y enfrentarlos y que, ¿verdad? No hay que intentar ganar una discusión a través del control o la fuerza. También hay que evitar cualquier tipo de situación que parezca como un juego o una lucha de quien tiene más autoridad que el otro. El niño siente entonces que hay que competir y que hay que enfrentar. Entonces hay que tratar de utilizar una técnica que el niño pueda sentir de manera indirecta que aunque ganó pero sin necesidad de estar desafiando o enfrentando, sino que la otra es ofrecer opciones limitadas. En lugar de dar órdenes directas, hay que ofrecer dos alternativas que sean válidas. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, ¿quieres hacer la tarea ahora o después de ver 15 minutos la televisión? ¿Verdad? Entonces, las dos opciones, o sea, pero las dos van a ser positivas, 15 minutos de esto, y entonces esto le da una sensación de control y autonomía a él, ¿verdad? Él va aprendiendo al mismo tiempo que obedece, pero él piensa, yo decidí, ¿verdad? Pero uno le pone opciones que sean adecuadas. Establecer límites y consecuencias claras. ¿A qué nos referimos con esto? Las reglas deben ser predecibles y justas. Las consecuencias, como pérdida de privilegios, deben aplicarse de forma inmediata y calmada, sin gritos ni ira. No podemos estar queriendo poner disciplina con gritos y golpes. No funciona así. Y hay que darle al niño, al joven, un tiempo de calidad. Hay que programar actividades semanales placenteras que no dependan del comportamiento del niño para fortalecer. Hablemos ahora de algunas estrategias que podemos utilizar en el aula de clase para los maestros, los docentes. Hay que establecer, por ejemplo, con este tipo de personas, de niños, de jóvenes, horarios y rutinas. El uso de horarios visuales, escritos y rutinas predecibles, bien establecidas, reduce esos momentos de ansiedad y las oportunidades que el niño pueda tener de desafío. Entonces, si las reglas están claras, los horarios están claros, evitamos ansiedad y momentos. Hay que establecer espacios de regulación, lo que le llamaríamos Peace Corner. ¿Qué es esto? Crea, por ejemplo, un lugar seguro en el aula
donde el alumno pueda ir voluntariamente a calmarse antes de que sus emociones se descontrolen, ¿verdad? Si vemos que él está a punto de hacer un berrinche, de controlarse, miren, sienten en un lugar que sea agradable, cómodo, ¿verdad? Y seguro para el niño, donde él pueda sentir paz y donde eso le ayude a autocontrolarse, ¿verdad? La otra cosa que es importante es que nunca usted vaya a corregir al niño frente a sus compañeros o a otras personas, ya que esto suele causar una conducta defensiva en él, ¿verdad? Le desencadena al ver a sus compañeros o que se ríen de él o que lo están mirando. Entonces, por favor, mantenga la privacidad y adapte las tareas. A veces es necesario hacer adaptaciones en las tareas. Hay que proporcionar tareas que vayan de acorde a su nivel de habilidad para evitar que se sienta abrumado, lo cual suele ser un detonante de estas conductas destructivas o que desencadenen su desafío y su posición. A nivel de profesionales, por ejemplo, los que trabajan ya profesionales con este tipo de trastorno, pues vale la pena indicarles que existen entrenamientos de habilidades, por ejemplo, para los padres. Hay un programa que se llama Barkley para niños desafiantes. Enseñan técnicas específicas de modificación de la conducta. Hay terapias, por ejemplo, cognitivas conductuales, el TCC. Ayuda al niño a identificar patrones de pensamiento que generan ira y a desarrollar habilidades él mismo de resolución de estos problemas, ¿verdad? Hay, por ejemplo, técnicas de autocontrol para el niño, enseñar al menor a observar sus propias emociones y utilizar técnicas de relajación. ¿Cuál es el pronóstico de un niño con trastorno negativista desafiante? ¿Qué va a suceder con él? Dice que el pronóstico, según los estudios que se han realizado, es que es muy variable y depende fundamentalmente de la edad en que inicia este tipo de trastorno, de la intensidad con que se presentan los síntomas y de la intervención temprana de personas capacitadas y profesionales. Según, por ejemplo, la evolución de este tipo de trastorno, hay una remisión, o sea, una mejoría de hasta el 60% de los casos, ¿verdad? En muchos niños los síntomas disminuyen o desaparecen con el tiempo, especialmente si se recibe un tratamiento temprano, antes de los 12 años de edad, si los padres aprenden y aplican estrategias de disciplina positiva, si no existen otros trastornos asociados, por ejemplo el TDAH, y este no ha sido tratado, el TDAH, y si el entorno familiar es estable y afectivo. El pronóstico va a ser muy positivo, muy bueno, ¿verdad? Y luego tenemos, por ejemplo, puede evolucionar a un trastorno del ánimo y desarrollar un perfil irritable. Los niños, por ejemplo, cuyos síntomas principales es el enfado y la irritabilidad, con los años este perfil tiende a transformarse en depresión, en trastornos de ansiedad, en la adolescencia o en la adultez. También puede presentarse dificultades para manejar el estrés y puede haber una muy baja autoestima, ¿verdad? Y también puede evolucionar este tipo de trastorno hacia un trastorno de conducta ya con un perfil desafiante y vengativo. Aproximadamente el 30% de los niños con TND, especialmente los casos graves que iniciaron desde forma temprana y no fueron tratados adecuadamente, pueden evolucionar hacia un trastorno de conducta severo. ¿Qué significa esto? Que puede haber una violación de las normas sociales y derechos de los demás, manifestando robos, agresividad física, vandalismos. Puede haber abuso de sustancias, el uso de consumo de sustancias en su juventud y adultez. Y especialmente en la adultez puede haber un trastorno de la personalidad antisocial, ¿verdad? En un pequeño porcentaje, pero pues sí puede manifestarse. Así es que recomendamos estar pendientes de algunas señales de alerta, por ejemplo, una escalada en la agresión, hay que vigilar, por ejemplo, aspectos físicos,
Si ya no solo son gritos, el niño empieza a empujar, a golpear a otros, a tener peleas frecuentes o mostrar crueldad hacia los animales, póngale cuidado. Destrucción de la propiedad, romper objetos propios o ajenos de forma deliberada durante un ataque de ira, póngale cuidado. Si hay violación de normas sociales graves, por ejemplo, mentiras persistentes, mentir no solo para evitar un castigo simple, sino de forma sistemática para obtener beneficios o manipular, pequeños hurtos, tomar dinero de los padres o cosas de los compañeros sin mostrar nada de remordimiento, fugas o ausentismos, empezar a faltar a las clases, quedarse fuera de la casa sin permiso a edades muy tempranas. Póngale cuidado. Si por ejemplo el niño presenta falta de empatía y falta de remordimiento cuando hace algo, ausencia de culpa, el niño no se siente mal después de herir los sentimientos de alguien o causar un problema. Si el niño, por ejemplo, suele culpar excesivamente a los demás, él me obligó, se lo merecía, él tuvo la culpa, hay que tenerle cuidado. Si, por ejemplo, él es indiferente al castigo, no le importa el castigo, las consecuencias que antes funcionaban dejan de tener efecto, el niño parece inmune a todo tipo de sanciones, como decimos nosotros, ya tiene el cuero duro. Póngale cuidado, por favor. Cambios en su círculo social, aislamiento o malas compañías. El niño es rechazado por sus pares habituales o empieza a juntarse con otros jóvenes que también muestran conductas desafiantes o delictivas. Póngale cuidado, por favor. No son estas cosas para pasarlas desapercibidas. Si hay un deterioro funcional grave, fracaso escolar repetido, no por falta de capacidad, sino por una negativa o absoluta oposición a seguir instrucciones, por ejemplo, a realizar cualquier tipo de esfuerzo. No quiero, no quiero. ¿Okay? Porque no me da la gana, no quiero. Conflictos legales. Primero roces con la autoridad o denuncias por parte de vecinos o la escuela. El niño le dice, no haga eso y lo hace, no haga eso y lo hace. Póngale cuidado. Indicadores de riesgo interno. Cuando empiezan a consumir sustancias desde muy temprano, el uso de alcohol o tabaco, o por ejemplo las nuevas drogas que han salido, ¿no? Hay que tenerle cuidado cuando están en tempranas edades, aún grandes, hay que tenerle mucho cuidado. Esto puede ser un mecanismo de evasión o de rebelión. Cuando usted mira, por ejemplo, ideación de autolesiones, cuando él ya se empieza a agredir, en algunos casos la frustración extrema en el TND puede llevar al niño a hacerse daño a sí mismo, a cortarse. Empiezan a cortarse sus piernas, sus brazos, a causarse autolesión, ¿verdad? ¿Qué hacer si usted detecta estas cosas? Por favor, busque de manera inmediata evaluaciones de un especialista. Puede ser un psiquiatra, puede ser un orientador educativo, puede ser un educador en educación especial, profesionales que saben acerca de esta situación. A veces esas señales indican no solo un TND, sino que también puede estar allí presente el TDAH no tratado. Así es que, por favor, póngale atención a esto. Concluimos entonces diciendo que pueden mejorar. Puede mejorar. Podemos hacer de ellos un buen ciudadano, pero hay que llevarlos entonces a que el pronóstico sea positivo. ¿Cómo podemos hacerlo? Intervenir antes de que la conducta se vuelva un hábito de identidad ya muy propio de él. Mientras más temprano intervenimos,